Mucho más. Soy Josep Albors, responsable de investigación y concienciación de SET España, y hoy vamos a hablar de la evolución del ransomware, o como lo he llamado, Ransomware Revolution, de cómo una amenaza que teníamos más o menos controlada hasta no hace mucho, que se dedicaba al cifrado, ahora ha pasado a ser algo mucho más, o por lo menos está a otras amenazas que se dedican a otras acciones maliciosas como el robo y el filtrado de la información de aquellas empresas de las que atacan. Pero antes vamos a recordar qué es el ransomware y de dónde venimos, porque yo creo que aquí hay mucha gente que es bastante joven y a lo mejor el ransomware, cuando ellos han empezado a interesarse en la seguridad informática, ya estaba ahí, pero no siempre ha sido así. De hecho, el ransomware es algo que venimos observando en su forma moderna ya desde hace bastante tiempo, 10 años, pero es algo que viene incluso desde hace mucho más tiempo. Por ejemplo, tanto tiempo como 1989. Esto que veis aquí es una pantalla que aparecía cuando algunos de las pobres víctimas de esta amenaza, en ese tiempo en concreto, pues se veía sus sistemas infectados. Esto que veis aquí es una pantalla, como lo he dicho, que muestra pues, lo que sería la primera versión de un ransomware primigenio que se creó en aquella época y que se distribuyó por aquel entonces en disquetes. Obviamente el tema de conexión a Internet era muy limitado en aquellos años, estamos hablando de hace 31 años, muchos no habíais ni nacido, con lo cual es comprensible que esto pues, a lo mejor nos venga un poquito de nuevo. Entonces, lo que vemos aquí es esta pantalla que una vez este disquete había sido distribuido, se calcula que se distribuyeron unos 20.000 disquetes después de una conferencia, precisamente entre ellas alguna conferencia sobre el SIDA, por eso veis el nombre de AIDS, que son las siglas de SIDA en inglés, y que obligaba al pago de un rescate porque lo que hacía era cifrar la información que había en el disco. Todo esto ya en 1989. Pero claro, esto fue algo, digamos, anecdótico, porque no fue hasta mucho tiempo después que vimos un caso similar y como vais a ver a continuación es algo parecido a lo que vemos actualmente. Por ejemplo, aquí, en 2006, un malware llamado GP Code pues hizo su aparición y lo que hacía era cifrar información de aquellos sistemas que infectaban, en este caso muchos Windows XP, y mostraba un mensaje de alerta o un mensaje de información en el fondo de pantalla. Muy parecido a lo que se hace ahora con las variantes actuales de ransomware. Claro, en aquel entonces, pues para un usuario medio de este sistema operativo, da igual que fuera pues, usuario de una gran empresa, de una pyme o incluso un usuario normal y corriente como nosotros, pues esto parecía como algo sorprendente. Ostras, ¿esto qué es? Que han entrado a mi máquina y están aquí amenazándome con cifrar mis archivos o ya los han cifrado y encima no solo eso, sino que mostraban una nota de rescate muy parecida también a las que vemos ahora. A ver, no está tan evolucionada, no es tan compleja, ni muestra lo que son direcciones en la red Tor, ni pide tampoco. Simplemente pedía pues $120 como rescate para poder recuperar y descifrar estos archivos. Pero esto ya sentó las bases de lo que sería el ransomware moderno. Sin embargo, no sería esto unos años después cuando vimos unas campañas ya más bien organizadas, más dirigidas, incluso muy personalizadas según el país que afectabas, y que empezaron llamándose por aquel entonces como el virus de la policía. ¿Por qué? Bueno, pues a la vista salta que lo que hacían era suplantar las entidades policiales de cada país, detectaban de dónde era la víctima y ellos tenían una plantilla preparada en su servidor para mostrárselas a esa víctima. Si eras de España, te mostraba esta plantilla. Si eras de Francia, te mostraba otra. Si eras de Australia, te mostraba otra. Tenían todo muy bien organizado. Y básicamente lo que te indicaba era una pantalla que se pues, bloqueaba lo que era el acceso al sistema, no cifraba, en este momento no cifraba nada, simplemente te impedía el acceso a tu sistema porque te bloqueaba el equipo mostrando esta pantalla. Y decía pues que habías consumido, vamos a decirlo, contenido ilegal o que no era adecuado o cualquier otro argumento que quisieran utilizar para causar miedo en las víctimas que se veían infectadas y en algunas variantes incluso llegaban a ver, como estáis viendo aquí, una mancha borrosa que sería lo que es la toma de la webcam de la víctima para decir, no, te estamos grabando, sabemos quién eres y vamos a por ti, te vamos a denunciar, etcétera. La solución, pagar una cantidad no muy alta, en este caso eran 100 euros, mediante pues las tarjetas prepago que ya en aquel entonces se empezaron a utilizar. No hablamos todavía de Bitcoin, no hablamos todavía de Ethereum, ni ninguna otra criptomoneda, por en aquel momento estaban empezando la mayoría o estaban en pañales. Si os fijáis, tenía cosas muy interesantes como por ejemplo pues usar logotipos
oficiales, algo que hemos visto también durante este año en muchas campañas de troyanos bancarios. Utilizaba también logotipos de empresas antivirus, indicando aquí que pues a darle un poquito más de credibilidad, y utilizaba porque eran lo que hemos dicho, tarjetas prepago que podías comprar en cualquier estanco, gasolinera, etc, etc. Y la cantidad, $100, 100 o 100 euros o la moneda local, pues tampoco era tan elevada, por lo que muchas víctimas caían, incluso llegándose a producir casos de agentes de policía que estaban tranquilamente en su comisaría y alguien llegaba y decía que quería pagar la multa para desbloquear su ordenador. Esos casos han pasado bastante y más de un policía, agente de seguridad, me lo ha comentado en persona, viendo que la gente llegaba con esa finalidad. De hecho, llegaron incluso a suplantar, pues, no solamente la imagen de Ministerio del Interior, policía, sino también del mandatario en ese momento. En este caso tenemos al emérito aquí, que fue pues, usado como imagen. En el caso de España, usaron al antiguo rey, no sabemos por qué no utilizaron al presidente del gobierno. En otros países sí que utilizaban primer ministros, pero aquí utilizaron al rey. Y vemos que la finalidad era la misma, darle un poquito más de credibilidad con los escudos de policía, la Guardia Civil, etcétera. También en dispositivos móviles, adaptándose a lo que era pues la pantalla de aquel dispositivo, y también demandando pues un rescate por recuperar la información que había sido bloqueada. Damos un salto en el tiempo de unos 2 añitos y aquí empezó la cosa a ponerse bastante seria, porque si bien lo que hemos visto hasta ahora, el tema de virus de policía, al final lo único que hacía era bloquearte la pantalla, eso se podía desbloquear pues cualquier servicio técnico o cualquier amigo informático, cualquiera de nosotros podría buscar un poquito y saber cómo saltarse esa pantalla de bloqueo y recuperar el acceso sin problema. Pero aquí ya estamos trabajando con gente que, pues, digamos, ponía las cosas más difíciles. Estos volvían a cifrar archivos, estos volvían a mostrar un mensaje de advertencia y también se centraban en países en concretos, llegando a personalizar lo que era el mensaje o incluso campañas dirigidas a usuarios de un país en concreto. Aquí vemos, por ejemplo, pues varios casos. Uno de los más famosos que empezó en 2013 a causar daño, que fue CryptoLocker, y todas las variantes que siguieron después, como por ejemplo la que veis a la derecha de CTB Locker, con las banderitas de cada país que se estaban afectando, etcétera. Aquí te daban un tiempo límite, te indicaban el pago como tenía que ser, y aquí vimos cómo empezaban a ver con los temas de pago y estaban empezando a migrar de la parte de tarjetas prepago a criptomonedas. Y hubo un incidente muy, muy, muy específico en el caso de España, que fue el incidente de correos de diciembre de 2014. Aquí es cuando la opinión pública empezó a darse cuenta de que algo llamado ransomware o secuestro de información era un problema real y que podía afectar a cualquiera. Ese día, el día 3 de diciembre, yo estaba dando formación en Madrid y empezó a sonar el teléfono a partir de 12:30 a 1, porque estábamos recibiendo avisos de gente que estaba detectando esta amenaza. El antivirus estaba saltando y diciendo, oye, cuidado con este correo porque el enlace está intentando descargar algo malicioso. Bueno, menos mal que por lo menos lo bloqueaba. ¿Qué pasa? Que otros no tuvieron tanta suerte. Otros vieron esta pantalla, este mensaje, vieron que había como una especie de carta certificada pendiente de entrega. Estábamos en diciembre, con lo cual es muy normal que empiecen a enviarse lo que son los paquetes, tanto no de Black Friday, porque en aquellas épocas todavía no era tan famoso, pero sí de Navidad. Y la gente pues quería saber dónde estaba su carta, su pedido, su paquete de navideño, y además los delincuentes amenazaban con que si no se accedía al enlace y se comprobaba la situación de esta carta certificada, pues se incurriría en un coste adicional de 7,55 euros por cada día de incumplimiento. Claro, a nadie nos gusta pagar de más por tener paquetes retenidos en correos. Cuando antes lo liberemos, mejor, así tenemos lo que hemos comprado y evitamos pagar este almacenamiento. ¿Y qué ocurría cuando el usuario pulsaba sobre este enlace? Pues que accedía a una web bastante bien hecha, esta de aquí, que suplantaba, vamos a decir, decentemente la de correos, y que incluso incorporaba pues, una especie de medida de seguridad, como puede ser el localizador individual con un código CAPTCHA. Spoiler alert, era siempre el mismo, y que lo que indicaba era eso, simplemente que una especie de comprobación para que seguidamente se descargaba un fichero zip que contenía el ransomware propiamente dicho. Bueno, pues la cantidad de empresas y particulares que cayeron en esto fue brutal, no solamente durante ese día, sino todo el resto de días de la semana. Esto creo que fue un miércoles. Pues esa semana, a principio de la siguiente, estuvimos atendiendo casos de gente que se había visto pues afectado, lo habían detectado el antivirus y estaban preocupados, o tenían algún amigo familiar. Vamos, uno a acabar. Y esto fue en 2014, claro, ya hace tiempo. Y el ransomware, ahí se dio cuenta los creadores que estas campañas dirigidas a usuarios específicos de un país en concreto funcionaban.
y empezó pues lo que es las campañas masivas. En 2017, aquí ya creo que os quedará muchos más cercanos, tuvimos dos incidentes muy importantes, pero que no son ransomware propiamente dicho, sino que se camuflaron como tal para cumplir sus objetivos. Y sus objetivos eran destruir información, no planteaban la posibilidad de recuperarlo. Por un parte tenemos WannaCry, conocido por todo el mundo, afectando a empresas, aunque en España afectó a alguna importante, no fuimos ni de lejos el país más atacado, realmente el número de detecciones fue bastante baja comparado con otros países. E incluso algunos investigadores opinamos que WannaCry fue un ataque o una muestra escapada de un laboratorio antes de tiempo, porque presentaba problemas en su diseño, tenía el kill switch que se descubrió para poder desactivarlo. Digamos que faltaba algo para que realmente fuera una muestra de malware completa. Entonces, aún así, causó pues este daño, esa destrucción y esos memes tan graciosos de ciertos presentadores de televisor hablando del Ramón Ware porque no lo había oído en su vida. Pero por lo menos sirvió para generar conciencia por parte del gran público en general de que había alguna amenaza por ahí que estaba haciendo mucho daño y que sería mejor vigilarla. Unos meses después tuvimos el caso de NotPetya, que afectó principalmente a Ucrania. Esto sí que se trata de un ataque dirigido, porque el 80% de detecciones se detectaron en ese país, afectó a empresas de todo tipo y lo que querían era destrozar la información que había dentro. No recuperabas nada porque pagaras el rescate, estaba pensado para destruir esa información y ese era su objetivo final. Y además dirigido a empresas de Ucrania. Algo también pues muy notable de este ataque es que utilizó la cadena de suministro para propagarse, es decir, aprovechó un programa de contabilidad que en Ucrania todo el mundo tiene instalado por si quiere hacer pues el tema de contabilidad con la hacienda pública de ese país y a través de comprometer esa herramienta, esa aplicación de contabilidad y a través de sus ficheros de actualizaciones consiguieron que todo el mundo se instalase actualizaciones pues fraudulentas, infectadas, para que se activasen un día en una fecha en concreto, algo que, por desgracia, durante los siguientes años hemos visto que ha ido aumentando en función pues, de estos ataques de cadena de suministro. Al final es una cosa bastante interesante y es que se está replicando en estos días, no sé si habéis fijado en el valor del Bitcoin, sobrepasando de largo los 20.000 dólares. En aquel entonces fue la primera vez que llegó a 20.000 dólares de cotización y eso hizo pues que muchos delincuentes se fijaran más en lo que era el tema de criptomonedas, pues lo que es criptominería, más que en el tema de ransomware. Porque al fin y al cabo lo que quieren es pues, cumplir sus objetivos, ganar dinero lo más rápido posible, de la forma más sencilla posible. ¿Cómo? Pues infectando máquinas y generando pues, estas criptomonedas aprovechando los recursos de esas máquinas o dispositivos infectados. Y el ransomware parece que se dejó un poco de lado. No del todo, porque hubo delincuentes que lo que hicieron pues, fue aprovechar y además de cifrarte la información de tu sistema, lo que hacían era aprovechar los recursos para minarlo mientras tú pagabas o no pagabas el rescate. Pero bueno, ellos estaban aprovechando los recursos, etcétera. Y algunos incluso vaticinaron la muerte del ransomware. Ojalá hubiera sido cierto, si no, pues hoy estaríamos hablando de otra cosa. Por desgracia, en 2019, a partir de mitad de 2019, empezamos a ver cómo ciertas familias de ransomware tomaron la iniciativa, hubo otras que dejaron de existir y otros heredaron su puesto, e incluso empezamos a ver pues lo que ahora nos preocupa, y es que se produjo un cambio de modelo a la hora de generar beneficios. Este cambio de modelo es lo que vamos a centrarnos hoy, principalmente. Y hay un protagonista absoluto porque fue, digamos, el iniciador de este cambio de modelo, que es Maze Ransomware. Maze Ransomware es una variante de ransomware que apareció durante la primera mitad de 2019 y que desapareció oficialmente el 1 de noviembre de este año, hace apenas un mes y pico. ¿Qué caracteriza este ransomware y por qué es tan importante para entender la situación de esta amenaza hoy en día? Bueno, pues un dato muy importante. Hasta ahora estamos hablando de amenazas que lo que hacen es infectar un sistema, cifrar la información que tiene dentro, al menos la más importante, y pedir un rescate para que el usuario pueda volver a acceder a esa información. Estamos hablando en este momento, pues, usuarios finales, pequeñas y medianas empresas y alguna gran empresa. Pero ¿qué pasa si ese usuario o esa empresa tiene una copia de seguridad? Pues obviamente, en vez de pagarle a los desarrolladores de este malware, lo que hacen es formatear el sistema, asegurarse que está limpio y tirar de esa copia de seguridad para así pues, poder recuperar el acceso a esa información que ha sido afectada. Hasta aquí todo bien y de hecho pues, se vendieron muchas soluciones de backup para hacer frente al ransomware y algunos incluso indicaron que la mejor manera de defenderse de un ransomware pues, era disponer de estas copias de seguridad para así poder restaurarlas y seguir con la continuidad del negocio lo antes posible.
Claro, los delincuentes tontos no son, y lo que querían era que su modelo de negocio pues siguiese funcionando. Si hay gente que lo que hace es tirar de copia de seguridad, pues vamos a dar un paso más. ¿Qué hicieron? No solamente infectaba una máquina y cifraba la información, sino que previo a dar ese paso, lo que hacían era robar aquella información que ellos consideraban más interesante, no de la máquina que infectaban, sino de aquellas máquinas que estuvieran dentro de una red corporativa. Aquí ya hablamos de ataques centrados específicamente a empresas, se deja al usuario final bastante de lado y se les amenaza, una vez han comprometido la seguridad y se ha avisado y se ha cifrado y se ha pedido el rescate, de que si no se paga, esa información se filtrará. Y dice, bueno, y pues a día de hoy, mucho. No solamente esa información puede ser accesible pues, por competidores, por otras empresas o por cualquier otro tipo de personas que quiera aprovechar la información que allí se pueda obtener para lanzar otros ataques o para chantajear, sino que además hay normativas, hay reglamentos que han estado imponiéndose durante los últimos años, como el RGPD, que multa a aquellas empresas que sufran una filtración de información que comprometan datos de sus usuarios, proveedores, etcétera, y que llegan a ser de varios millones de euros o incluso de un porcentaje bastante notable de la facturación de esa empresa en esos años. Por poner un ejemplo, el caso de British Airways, que sufrió una filtración de datos sensibles de usuarios, como las tarjetas de crédito, pues se saldó con más de 200 millones de euros de multa, cosa que a ninguna empresa pues, le debe gustar, por muy grande que sea. Los delincuentes dieron incluso un paso más. Primero fueron los de Maze, pero siguieron otros muchos. Lo que hicieron fue hacer públicos estas filtraciones en unas webs que ellos preparaban para que cualquiera pudiera acceder y poco a poco, o esperándose que estuviera completo el fichero de la información filtrada, descargárselos y ver qué es lo que tenía esa empresa tranquilamente. En algunos casos la información era tan valiosa o la consideraron tan valiosa que se llegó a hacer incluso subastas públicas para ver quién pujaba más por la información que se había robado. O sea, se hacía un modelo de negocio que no solamente dependía de que el usuario pagase el rescate, sino que también podría extorsionarle con el tema de las filtraciones e incluso vender esa información si no el usuario no cedía a ese chantaje. Varias vías de obtener ese beneficio por parte de los criminales. Además, olvidaros de pagar $100, $1000, $10.000. Aquí estamos hablando de cantidades mucho mayores, hablando de cantidades de millones de dólares y de euros, porque ellos sabían perfectamente a qué empresas atacaban y cuánto estaban dispuestos a pagar por esa información. Conocían muy bien qué tipo de información estaban robando y cuánto de daño podían causar a aquellas empresas si esa información se filtraba. Y sabían perfectamente negociar de tal forma que llevaban planificando y montando una estructura de soporte técnico, entre comillas, para así poder ayudar a las víctimas a descifrar sus archivos previo pago e incluso indicándoles pues maneras de evitarlo. Vemos como también esto es una, por así decirlo, unas campañas continuas que unos toman el relevo de otro. Maze ya hemos dicho que ha terminado, pero han habido otras amenazas como Gregor que han salido pues, a tomar el relevo y estos se van pues, pasando el testigo pues, de mes a mes. Algunos desaparecen, otros aparecen, otros se fusionan, etcétera. Casos curiosos, el tema de que os he dicho, el soporte técnico. ¿Qué pasa cuando una empresa más o menos importante sufre un ataque de este tipo, se filtra la información y se cifra? Bueno, pues ellos dan algunas variantes de ransomware, dan un canal de comunicación con su servicio de soporte para ayudarles pues, a conseguir el pago en esas monedas, en esos bitcoins o cualquier otra que pida el delincuente, a ayudarles a obtener ese descifrador y descifrar todos los archivos y además, en algunos casos también indican consejos para que no vuelva a ocurrir. O sea, lo que se debería haber hecho en un principio, los delincuentes te indican, pues mira, para que no te vuelva a pasar, pues sigue estos consejos, aplica estas medidas de seguridad que nosotros te damos para que así evites que otro ransomware te vuelva a afectar. Todo muy amigable, pero también muy profesional. Estamos hablando de gente que no es alguien que esté viviendo en el trastero de su madre, no, son empresas casi, podríamos decirlo, que tienen su equipo de desarrollo, su equipo de afiliados que se encargan de distribuir esas variantes, su equipo de cobros y su equipo de soporte técnico. O sea, gente muy profesional que sabe a quién va a atacar, cuánto dinero puede obtener y cómo gestionar todo este tipo de ataques. Con respecto a la cadena de distribución, bueno, pues tanto antes como ahora, una de las principales cadenas de distribución que han tenido el ransomware, pero no la única, ha sido el correo electrónico. Sí, señores, 2020, el año del correo electrónico, pues se sigue utilizando como uno de los principales vectores de ataque. Uno de los ejemplos que hemos visto en la evolución del ransomware es que se han aliado con otras amenazas para distribuirse y causar más daño. En 2020, pues una de las más destacadas, aunque no es la única, ha sido Emotet.
Emotet antes era un troyano bancario, desde 2014 se dedicaba a robar credenciales bancarias, pero desde hace un tiempo se dedica también a distribuir otras amenazas, con lo cual, a través de un email, con un fichero adjunto, normalmente que suele ser una hoja de cálculo o un fichero de Word, pues el usuario hace doble clic, activa las macros, se empieza lo que es la cadena de infección, se ejecuta PowerShell, se descarga el payload de Emotet y a partir de ahí pues empieza a ejecutar la segunda fase, que consiste pues en descargar otras amenazas que se encargan de moverse lateralmente por la red corporativa, robar esa información, exfiltrarla a los servidores de los atacantes y el último paso es cifrarla con un ransomware para pedir ese chantaje y que el usuario pague pues, el rescate. En caso de que no se pague, pues está el tema de la filtración. Esas páginas web que habéis visto, pues hay muchas ahora mismo. Están las de Conti, están las de Ryuk, están las de Mace, están las de Gregor y muchas más que van saliendo. Ahora bien, ¿qué pasa cuando Emotet u otra variante, pues, porque así deciden los delincuentes, se tiran con un cierto periodo de inactividad? Emotet es bastante conocido porque tiene periodos de inactividad de semanas o incluso meses, pues, porque los delincuentes también tienen derecho a vacaciones, o algunos pensamos que es porque quieren gastarse el dinero que han obtenido, y pues de un tiempo a esta parte, desde más o menos por Halloween, Emotet sigue estando, pero no tiene tanta actividad como tenía desde septiembre, octubre. Bueno, pues estas amenazas que están asociadas a esta cadena de distribución también tienen sus maneras de seguir propagándose, aunque no sea a través de una botnet como Motet. Por ejemplo, Qbot, que es otra de las amenazas que estaban ligadas, pues vemos como en los últimos meses, en esta gráfica, Motet iba más o menos, después subía, subía y después bajaba. Asociado a esta subida de Motet en los últimos meses estaba Qbot, en naranja. Y en azul está Strikebot, que es otra botnet que también se encarga de distribuir este bot para robar información, que ha ido bajando. En este caso ha sido por una operación conjunta de Microsoft con otras empresas de seguridad que consiguieron no desmantelar, pero sí, por ejemplo, causar cierta disfunción en los métodos de propagación de esta botnet. Sigue funcionando, pero no al nivel que tenía antes. Bueno, pues Qbot ha sabido evolucionar de tal forma que, aun sin depender de Motet, tiene sus propias maneras de distribuirse. De hecho, pues hemos visto pues, en el caso de estas variantes como incluso hay ataques dirigidos a países en concreto en los que, por supuesto, está España. Hay veces que están en una posición más elevada, otras veces está en una posición más hacia abajo, pero España suele estar entre los top 10 de países más atacados por este tipo de amenazas. ¿Por qué? Bueno, porque ve que la seguridad es mejorable en las empresas que atacan y que algunos de ellos pagan. Un ejemplo de ataque Cubón más o menos reciente, principios de mes. Bueno, pues aquí tenéis el típico correo. No se molesta ni siquiera en traducirlo, hay veces que sí, hay veces que no, pero que tiene un adjunto en un formato zip y que como asunto de mensaje, como cuerpo principal, pues lo que dicen es que hay algo adjunto y que puede ser interesante. En otros mensajes lo que podéis encontraros es, por ejemplo, una hoja de cálculo directamente, decir que es el plan económico o incluso el aumento salarial para el año siguiente, y ahí hay muchos usuarios que pican. Al final se trata de conseguir un cebo lo suficientemente interesante para que el usuario haga doble clic, abra este archivo, que efectivamente aquí tiene, como podéis ver, una hoja de cálculo, un XLS, aparentemente inofensivo para muchos usuarios, y esto es lo que contiene este XLS. Una información para poder abrir las macros de este documento, porque dicen que si no activas, no habilitas la edición del documento, no habilitas la edición de las macros, pues no puedes ver el contenido. Ahora pensad cuántos usuarios que quieren abrir realmente este fichero no van a habilitar este contenido, si todo parece perfectamente legítimo, etcétera. ¿Y qué hay dentro de esa macro? Pues ya os digo yo que nada bueno. Aquí empiezan a ejecutarse, especialmente normalmente se ejecutan comandos en PowerShell que lo que hacen es conectar con un servidor remoto, como por ejemplo este, y desde ahí se descarga un archivo. En este caso fue bastante interesante porque el archivo descargado era aparentemente una imagen JPG. Desde este servidor, pues, controlado por los atacantes y ubicado en Estados Unidos, se hacían peticiones GET para descargarlo. Pero ya os digo yo que JPG mis narices. Tú analizas el fichero y lo que ves es que es un P32 ejecutable, una DLL, una librería que se ejecuta en el sistema que ha descargado pues, este fichero. O sea, el JPG es para disimular, realmente se está ejecutando código en forma de librería de Windows. Lo veis aquí claramente, que a la hora de revisar el archivo en cualquier editor, pues lo vais a comprobar. ¿Y qué tiene esa librería? Pues lo mismo os digo, nada bueno. De hecho, solamente revisando la parte inicial del código, veis que hace una petición GET a un otro servidor mínimamente ofuscado. Aquí arriba en la veis una dirección HTTP con las almohadillas aquí camufladas. Pues aquí, pues intentando disimular sus intenciones, pero
para nada, se ve perfectamente, se está descargando un archivo SKZDW en la máquina del sistema. Todo esto de forma transparente al usuario. La última cosa que ha tenido que hacer el usuario es habilitar la edición en ese fichero Excel que se ha bajado para que se ejecuten las macros. Aquí tenéis, por ejemplo, lo que es la dirección que os comentaba. Y la fase de ataque es, pues para así resumiendo, pues tenéis la primera fase en la que se explota una vulnerabilidad o se explota pues lo que es la parte de infección mediante un fichero adjunto. Digo una vulnerabilidad porque hemos visto también, y lo vamos a comentar, cómo se ha aprovechado pues el auge de conexiones de escritorio remoto o el auge de las conexiones VPN y sus fallos para entrar dentro de redes corporativas. Esta sería la primera fase, entrar y conseguir infectar al menos una máquina que esté ubicada dentro de la red corporativa. La segunda fase sería el reconocimiento, ver si esa máquina o las que tiene alrededor tienen algo interesante. Siempre se intenta ir a lo que es a un controlador de dominio para facilitar el trabajo de los atacantes, porque a través de ahí, de ese controlador, ya pueden hacer lo que ellos quieran. Se roba la información que se considere más crítica, puede ser de forma manual o de forma automática, es decir, cópiame todos los ficheros con estas extensiones o voy a ver máquina por máquina a ver qué contiene para robar solamente lo que sea esencial. Y por último, se procede al cifrado de la información para mostrar la pantalla de alerta e indicar que ha sido víctima de un ransomware y que se pague el rescate. En la tercera fase, pues es el tema de la filtración de datos, ya sea mediante esas páginas web que habéis visto o directamente publicándolo en algún servidor FTP. Pero no solamente hay estas formas de extorsión. Durante los últimos meses hemos visto cómo los delincuentes han procedido también a realizar ataques de denegación de servicio sobre aquellas páginas web que pertenecen a las empresas que han sido atacadas. O llegar al punto de llamar físicamente a alguien, a algún responsable de la empresa, indicando, recuerda que tenemos tus datos, que te hemos cifrado y que si no pagas vamos a publicarlos. Una manera más de presión. No dudamos que esto va a seguir funcionando, por desgracia, y que es posible que incluso en los próximos meses aparezcan nuevas maneras de extorsión para presionar y que se realice el pago. Además, como he dicho, muchos de estas variantes de ransomware utilizan un sistema de afiliados. No solamente son los delincuentes los que desarrollan el ransomware y en ocasiones lo distribuyen, sino que buscan a alguien que quiera ganar dinero de forma sencilla, distribuyendo estas amenazas y lo que se conoce como ransomware como servicio. Lo que buscan es delincuentes normalmente de poca monta, que no tengan mucha idea de programación y demás, les pasan las herramientas y ellos se encargan de distribuirlas, buscar sus objetivos, alquilando botnets para enviar mensajes masivos a través del correo electrónico y ellos se quedan una comisión. Por ejemplo, no sé, como la parte de desarrollo la hacen los delincuentes, nosotros quedamos el 70%, te damos soporte y tú te encargas de distribuirlo, te das el 30% o a la viceversa, 50-50 o 60-30. Les da igual, lo que quieren es ganar dinero y hay muchos delincuentes dispuestos a ganar dinero de forma sencilla, porque lo que veis aquí son paneles de control, ese es botón gordo. Clic, clic, clic. Poner esta muestra aquí, envíala con esta plantilla de correo utilizando esta botnet. Hasta el delincuente más tonto puede hacerlo. Luego ya después cómo lave el dinero, eso ya es su problema, porque ahí se puede aprovechar para cazar a más de un despistado. Y si encima lo van publicando por redes sociales, pues más fácil nos lo ponen para detenerlos. Pero para que veáis que esto es una industria que permite que incluso gente que no tenga ni la más mínima idea de programación ni de funcionamiento de un malware se apunte para ganar dinero distribuyendo este tipo de amenazas y afectando a usuarios cada vez más potentes. Y digo cada vez más potentes porque los ataques dirigidos de ransomware o asociados con ransomware se han convertido en algo muy peligroso desde finales de 2019 y durante todo este 2020. ¿Por qué? Pues porque se han aprovechado, para empezar, varios vectores de ataque que se han convertido en populares por la situación actual que vivimos. Tenemos, por una parte, el correo electrónico, un clásico que nunca muere, pero durante 2020 se ha utilizado de forma masiva, como he dicho, por las conexiones remotas, por escritorio remoto de Windows y también conexiones VPN para poder teletrabajar de forma segura desde casa. ¿Y qué ha motivado eso? Primero, que muchas empresas abran sus puertos para estas conexiones remotas de forma totalmente insegura y de encima no lo monitoricen quién accede, cómo accede y a dónde accede, y que hayan aparecido vulnerabilidades en varias herramientas de VPN que han sido aprovechadas por los atacantes para utilizarlas y colarse dentro de la red de la empresa. Para que veáis cómo de rápido puede llegar a ser el compromiso de una de estos ataques, pues los compañeros de DEFI Report realizan pruebas para ver cómo sería como un speedrun de infección. En este caso, por ejemplo, consiguieron hacer una infección de toda una red corporativa en 2 horas. La media suele ser un poco más lenta, suele ser de algunos días o demás, pero ellos consiguieron demostrar que se podía hacer
en menos tiempo. De hecho, muchas de las empresas no se dan cuenta hasta varios tiempos después de la infección, pueden pasar incluso semanas. Por un lado tenemos pues, que se ejecuta un malware, como hemos visto, esos ficheros adjuntos que se descargan y que están junto al correo electrónico que se recibe. Lo que se hace a partir de ahí, ese malware, como os he dicho, es una labor de reconocimiento. Se busca lo que es reconocer en qué red se está, reconocer cuáles son los controladores de dominio, las máquinas más importantes de esa red. Se ejecutan herramientas que se utilizan en labores de pentesting, que muchos conoceréis, como Cobalt Strike. Esto es solo un ejemplo, pero también es una de las más utilizadas. Se utilizan herramientas para obtener las credenciales de las máquinas que estén visibles desde la máquina que ha sido infectada, por poder así hacer movimientos laterales de una máquina a otra. Se aprovechan también vulnerabilidades, como por ejemplo Zero Logon, muy popular durante este año, para poder saltarse pues, esas medidas de seguridad o esas segmentaciones o incluso esas protecciones que se han incorporado en máquinas críticas como los servidores. Y se realizan los movimientos laterales cuando ya se obtienen pues, todas estas credenciales en busca de las máquinas más suculentas. Una vez descubiertas, especialmente los controladores del dominio, pues lo que hace es accederse, se toma el control y a partir de ahí muchas veces lo que se hace es deshabilitar posibles soluciones de seguridad que hayan instaladas si no están debidamente protegidas, por ejemplo, con una contraseña, con lo cual pues ya tienen toda la red a su control, no van a detectarse porque la principal barrera de seguridad la han desactivado, culpa de no haberlo gestionado bien. Utilizan pues, protocolos MB para seguir moviéndose lateralmente. Aquellas máquinas que ellos creen, porque con una vez ya tienen el acceso al control de dominio, pueden detectar qué máquinas son las más interesantes a la hora de robar información. Siguen haciendo movimientos laterales, pues RDP, a aquellas máquinas, por ejemplo, que no estén dentro de esa red física y que estén en otras redes, si es una empresa bastante grande. Y cuando ya han terminado de ver cuál es la información más interesante, la han robado, la tienen en sus servidores, empiezan a cifrar una, dos, tres, hasta que cifran todas las máquinas de la red o al menos las que a ellos les interesen. Todo esto en esta demo en unas 2 horas. ¿Se puede hacer más rápido? Sí. Lo que pasa es que normalmente los delincuentes suelen ir buscando y se tiran más tiempo porque también es difícil que se detecte en esos primeros ataques si no se tienen pues, con los conocimientos, las herramientas y sobre todo las políticas adecuadas. ¿Se puede prevenir? Sí, por supuesto, pero hace falta que haya alguien ahí que esté dispuesto a dedicarle el tiempo a detectar esta y otras muchas amenazas. A partir de ahí, pues tenemos el festival de incidentes que hemos visto durante este año. Incidentes que han afectado a sectores de todo tipo, como por ejemplo la Corte Suprema en Brasil, como por ejemplo a todo lo relacionado a las campañas de elecciones de Estados Unidos, a grandes operadores telefónicos como Orange, a grandes productores de energía como por ejemplo la portuguesa EDP, e incluso hemos visto pues, ataques al sector sanitario que ahora mismo en medio de una pandemia pues, son bastante preocupantes. De hecho, hay una noticia que fue bastante sensacionalista, pues se vio que no era así, y es que la que comentaba que por culpa de un ransomware que atacó a un hospital alemán, pues se provocó una víctima, ya que había una paciente que tenía que ser derivada, no se pudo derivar a ese hospital y murió de camino. Realmente no fue así. Hubo una investigación posterior y se determinó que la pobre señora pues hubiera fallecido independientemente del ataque del ransomware. Pero bueno, para que veáis por dónde están yendo los tiros. La realidad es que sí que se están atacando a hospitales y clínicas. En algunos casos es de forma accidental, o sea, no son el objetivo principal. En otros casos sí, especialmente aquellas clínicas privadas que se dedican a tratamientos costosos como de cirugía estética y demás. ¿Por qué? Porque saben que tienen dinero. A un hospital público español, pues los pobres bastante tienen con los recursos que tienen como para exigirles un chantaje, pero eso los delincuentes en ocasiones lo saben y a veces no. Entonces van tirando, pues dependiendo de la organización criminal, si lo sabe o no. En algunos casos hemos visto delincuentes que pedían a sus afiliados no atacar a este tipo de hospitales, incluso proporcionaban las claves de descifrado de forma gratuita. Y incluso en lo peor de la pandemia de la primera ola tuvimos incidentes que, aunque bien no estaban dirigidos, sí que pusieron en peligro pues, la operatividad de algunos hospitales. No pasó a más, pero está ahí la alerta y conviene recordarlo para reforzar la seguridad de estos hospitales que ahora mismo son tan esenciales. Otras empresas de salud, por ejemplo, el tema de Adeslas, también sufrió un ciberataque que ha tenido bastante ocupados a sus administradores durante varias semanas e incluso imposibilitando por parte de los usuarios acceder a su intranet o a su pues, página de usuario, etcétera. Como vemos, no dejan títere con cabeza. El tema de sanitario es solamente un ejemplo más. Ellos atacan a cualquier empresa y cada vez más grandes no se libra ninguna. Y vais a ver que realmente
cualquiera puede ser objetivo de este tipo de ataques si no se anda con cuidado y toma las medidas adecuadas. Incluso infraestructuras críticas. Los hospitales serían uno, pero hay muchos más. Estamos hablando de productores de energía, estamos hablando de medios de comunicación, estamos hablando del sector de transportes, logística, etcétera. Y es preocupante porque, salvo en un año, concretamente 2018, cuando estaba el auge del tema de la criptominería, los ataques de ransomware a infraestructuras críticas no han dejado de crecer. Eso es preocupante porque, aunque muchas veces, la mayoría de veces, de hecho, no vayan a afectar a lo que es la operatividad de la parte OT de esa infraestructura, o sea, lo que son las turbinas van a seguir funcionando la mayoría de veces, o se puede operar sin la que es la parte IT, pero con limitaciones, sí que causa disrupciones y causa también mucha pérdida de dinero y causa mucha pérdida de reputación. Vemos en un estudio que se realizó hace unos meses que la mayoría de ataques se producían contra facilidades, pues, o facilidades instituciones gubernamentales y de educación. ¿Por qué? Básicamente porque son las que están más desprotegidas. No por otro interés mayor, sino porque son las que los delincuentes consiguen entrar más fácilmente. Instituciones gubernamentales, instituciones educativas y cuidado aquí porque me va a aparecer lo que son las instituciones correspondientes a lo que es el sector sanitario en tercer lugar. Luego ya vendrían pues temas de industria, ya vendrían pues temas de entidades bancarias y temas de investigación. ¿Todas son preocupantes? Sí. ¿Ahora mismo hay alguna más crítica que otra? También. ¿Cuál consigue más beneficios? Yo diría que con todas. Simplemente tienen que conseguir afectar a una entidad lo suficientemente importante que esté dispuesta a pagar y que no pueda recuperar la información o se vea comprometida y no quiera que se filtre la información que se consigue robar. ¿Y qué variantes de ransomware pues, consiguen más éxito? Bueno, pues ahí tenemos un poco de todo. Esto es un estudio que se realizó más o menos hasta mediados de 2020. Vemos como Maze, con corta vida, porque estábamos hablando que ellos empezaron a darle fuerte en noviembre de 2019, pues ya se posicionaba como la primera amenaza que más afectaba a este tipo de estructuras críticas. Luego veníamos pues variantes del WannaCry, no la que vimos ahí, sino otras que tomaron su nombre, otras como Ryu, que han dado, o Revils o Dinokibi, que también han dado mucho que hablar durante este año, y otras pues más o menos más comunes y más conocidas. Comparado con lo que vemos nosotros en el set, pues algunas coinciden y otras no, pero también hay que tener en cuenta que este estudio se centró únicamente en lo que son ataques a infraestructuras críticas y nosotros nos centramos en general, tanto usuarios finales como pequeñas y medianas empresas como grandes empresas. Entonces, por ejemplo, variantes de WannaCry siguen pues popularizándose mucho más. Repito, no es la WannaCry que vimos en 2017, sino otras variantes que han tomado su nombre. Y el resto, pues hay un poco de todo, como Crysis, que algunos lo dieron por muerto y no, simplemente se cambió, digamos, de desarrolladores, otros como CryptoWall, Filecoder, etcétera, etcétera. Datos curiosos. A lo mejor recordaréis que este verano hubo un ataque a Garmin por ransomware que duró, pues, provocó que muchos usuarios no pudieran acceder a sus sistemas durante 5 días. Pues el ransomware responsable de este ataque se llama Wasted Locker. Estuvimos monitorizándolo durante los días y semanas siguientes y detectamos que en las 2 semanas siguientes la mayoría de ataques detectados se produjeron en España a pequeñas, medianas y a lo mejor alguna grande empresa. Ojo, porque aquí estamos hablando no de muchos ataques, porque estas amenazas van dirigidas a objetivos muy concretos y cuanto más grandes mejor. A lo mejor estaríamos hablando de unas docenas de ataques. Pero nos sorprendió ese tipo, esa prevalencia de España con un 80% y nos preocupó. Pero bueno, tampoco vimos que ninguna empresa más o menos notable estuviera alarmada durante esos días, pero sí que nos provocó pues, cierta curiosidad de ver cómo estamos muy por encima del resto de objetivos de esta variante en concreto de ransomware. Y para los que usamos Android, si os acordáis al principio habéis visto que el virus de la policía tenía ahí esa versión con la imagen del rey emérito, también para dispositivos móviles. Bueno, pues eso es algo que se ha seguido produciendo durante estos años. No tan profusamente como en el caso de los ataques a sistemas Windows, pero también ha habido ejemplos y cada vez se ven más y más muestras. Un clásico, pues en vez de la policía, era este del FBI, que cifraba tu teléfono y lo que hacía era, bueno, este concretamente lo que hacía era bloquear el acceso a tu teléfono con un PIN nuevo y te pedía $500 para recuperarlo. Sinceramente, por ese precio tiro el teléfono y me pido uno nuevo, pero bueno, ellos lo intentaban. Después tenéis otras variantes que te venían por mensajes de texto SMS y que estos sí que te cifraban
la información que contenía el teléfono, te pedían un pago en bitcoins, te daban la dirección a la cual tienes que hacer el ingreso y el resultado pues es que todos los archivos que tenías en tu dispositivo, por ejemplo las imágenes, pues se veían modificadas y cifradas por los delincuentes. En este 2020 que hemos visto, pues hemos visto mucho aprovechamiento, por ejemplo, de aplicaciones relacionadas con el tema de la COVID-19. Los delincuentes las hacían pasar por aplicaciones legítimas y intentaban conseguir que los usuarios las descargasen, aunque no fuese desde mercados oficiales. Por mucho que veáis ahí el icono de Google Play, estamos en una web que no tiene nada que ver, pero los usuarios pueden descargarla y pueden habilitar la instalación desde fuentes que no sean de confianza para así obtener esta aplicación maliciosa que lo que hace es infectar su dispositivo y de nuevo cifrar el contenido que hay dentro de él. Lo que hacen este tipo de aplicaciones es se camuflan dentro del sistema. Aparentemente dicen que hacen una cosa, pero realmente ya vemos que lo hacen es cifrar. Lo mismo hacen los troyanos bancarios para móviles. Y te envían un mensaje diciendo pues que sus archivos han sido cifrados, que por favor envía el contacto a esta dirección de ProtonMail y ellos te indicarán qué es lo que tienes que hacer para pagarlo. En este caso en concreto, bueno, pudimos ayudar a las víctimas que fueron pues, afectadas por este ransomware porque los delincuentes habían utilizado una plataforma de generación, digamos, de ransomware con fines educativos para estudiarlos, que es Cryroid. Y esto pues, se puede obtener muy fácilmente la contraseña, con lo cual en un par de días ya pudimos ofrecerla para todos aquellos usuarios que se habían visto afectados, principalmente en Canadá. Este fue un ataque centrado en Canadá. Y para ir cerrando, pues unas par de conclusiones. Algunos os parecerán que son conclusiones y recomendaciones muy obvias, porque los tendréis más que mamado a la hora de aplicarlo en vuestros sistemas o en los de vuestros conocidos, pero hay muchas empresas que todavía no las están aplicando. ¿Qué fallos se cometen y que consiguen o que aprovechan los delincuentes para poder acceder a las redes de las empresas? Pues se cometen, pues, para empezar, la seguridad en el email deja mucho que desear. O no se establecen políticas adecuadas de análisis y remediación de emails maliciosos, o no se tienen las suficientes emails en cuarentena porque contengan archivos o enlaces sospechosos, o directamente no se conciencia al usuario lo suficiente para que, en vez de ser el eslabón más débil, pues sea una capa más de seguridad. A ver, no se puede pedir al usuario que bloquee todo lo que detecta, no es su labor, eso tendría que ser las herramientas de seguridad, pero como siempre, nada es perfecto, no existe la seguridad al 100% y cuanto más sumes, más fácil es que llegues a detectar esta y cualquier otra amenaza. Hablando de sistemas de seguridad, pues también una mala configuración de la solución que tengan instalada en esa red puede ayudar a los delincuentes a propagarse de forma más fácilmente. Si tú tienes instalado, porque está desplegado 600 antivirus, pero ninguno de ellos tiene una contraseña que evite su desinstalación y cualquiera puede acceder una vez obtiene pues, control sobre el controlador de dominio, pues es como si no tuvieras nada. ¿Por qué? Porque desde la propia consola de administración el delincuente puede acceder, los puedes instalar, los puedes bloquear y ya está, acceso total a la red. También vemos cómo las vulnerabilidades y agujeros de seguridad no se solucionan tan a prisa como deberían. Hay una pobre configuración tanto de parches como de las actualizaciones. Bien porque los administradores tienen miedo de que un parche que se aplique rompa otras cosas, o bien porque se están utilizando sistemas legacy muy antiguos que si se aplica alguna actualización dejan de funcionar. Cualquier motivo pues, suele servir como excusa para no aplicar estos parches. Tampoco se ve mucho el tema de monitorización de incidentes. No se dedican recursos, ya sean internos o contratándolos de forma externa, a ver qué es lo que pasa dentro de una red. No hace falta que sea algo dañino, simplemente ver qué se está haciendo. Por ejemplo, una investigación que pueda descubrir que un usuario está robando información y enviándosela, no hay ningún malware por ahí medio, pero se está cometiendo algo que es malicioso y que perjudica a la empresa. O sea, hay que monitorizar al menos aquellos incidentes que pueden resultar sospechosos para clasificarlos y determinar, incluso después de un ataque, por dónde han entrado, saber cómo han entrado para así solucionarlo y que no vuelva a pasar. También el tema de la configuración insegura de directorio activo es algo que nos encontramos en muchísimas empresas, que permiten que una vez se consiga acceder al controlador de dominio, sea game over para la empresa y los delincuentes tengan el control total sobre lo que sucede dentro de esa red. Pueden acceder a cualquier sistema, pueden obtener cualquier tipo de información, pueden robarla y pueden acampar como Pedro por su casa. Y por último, el tema de la configuración de backups. Lo hemos dicho antes y es que sí, el tema de las copias de seguridad se han hecho bastantes inversiones en comprarlas, en tenerlas,
pero no en configurarlas. De hecho, cuando un usuario sufre un ataque de este tipo o cualquier otro incidente, sea uno relacionado con ciberseguridad, y quiere recuperar esta información, a veces se da cuenta de que la copia estaba mal hecha y no puede recuperarla. ¿Por qué? Porque no se ha hecho un seguimiento de esas copias de seguridad, estaban mal configuradas o directamente no se han programado cuando deberían. Y por parte de los delincuentes, ellos van a seguir utilizando tanto vectores de ataques clásicos como nuevos. Van a aprovechar todas las vulnerabilidades, todos los agujeros de seguridad, todo lo que ellos les permita acceder de forma más o menos sencilla en la mayoría de las veces y un poco más complicada en otras pocas, pues a lo que son los sistemas de las víctimas. Aprovechamiento de vulnerabilidades siempre. O sea, van a ver qué vulnerabilidades son más beneficiosas para ellos para utilizarlas, cuáles están más extendidas o, dependiendo del objetivo que tengan, cuál es la más adecuada de utilizar en ese momento. También van a seguir utilizando herramientas propias del sistema. ¿Por qué? Porque son herramientas, como ya he dicho, del sistema, no suelen ser detectadas como maliciosas, pero sí que pueden realizar actividades que en control de un delincuente o un atacante, pues pueden causar mucho daño. Por ejemplo, PowerShell, pero es una de muchas herramientas que vienen por defecto en el sistema y que pueden utilizarse de forma maliciosa si no se anda con cuidado. De ahí la importancia de monitorizar la utilización de esta y otras herramientas. Y también los delincuentes hacen una cosa muy buena, que es hacer una especie de reconocimiento previo de algunos objetivos que son muy suculentos. Empresas grandes pues pueden ver cuáles son los vectores de ataque que pueden utilizar, cuál es la superficie, digamos, expuesta que ellos pueden aprovechar para atacarles, qué tipo de información pueden almacenar, cuánto dinero pueden pedir como rescate, porque saben cuál es su facturación, etcétera, etcétera. Por nuestra parte, como usuarios para defendernos, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues para empezar, comprometernos todos en formación y concienciación continua. No vamos a exigir a un usuario final que sepa por dónde pueden venir todos los ataques, pero sí reconocer, que sepan, no reconocer, pero sí identificar, o por lo menos que se les sea sospechoso algunos patrones o algunos movimientos extraños que suelen dar los delincuentes a la hora de, por ejemplo, enviar un correo electrónico o mostrarte una página web, y que sea lo suficiente para que levanten la mano y contacten con su departamento de soporte y que ellos le echen un vistazo. Es una tarea difícil, es una tarea laboriosa que cuesta tiempo, pero en algunos casos ha demostrado ser lo suficientemente eficaz. Aplicar los parches de seguridad, eso sí o sí, no tiene selección, más pronto que tarde, porque si tardas mucho los van a aprovechar en tu detrimento. Algo vital que parece de cajón, pero como es la administración de permisos de usuarios o la segmentación de redes, dice, ¿para qué hace falta que un permiso, que un usuario acceda con permisos de administrador a un recurso compartido que contiene información confidencial cuando ese usuario está en un departamento que no tiene por qué acceder a esa información? Pues es de cajón y cualquiera de nosotros lo entendería. Bueno, pues aún así hay muchas empresas que dejan que cualquiera, incluso el becario que acaba de entrar, acceda a información confidencial. Se tienen que realizar también auditorías continuas, no solamente internas, sino también externas, para comprobar el estado de seguridad de la red y ver por dónde nos pueden dar para tapar esos agujeros. Eso es importante. Si no sabes por dónde pueden atacar, es que ya han entrado dentro y saben perfectamente qué pueden hacer y tú no te has dado ni cuenta. Las soluciones de seguridad tienen que estar bien configuradas para ser efectivas, obviamente. No puedes instalar un antivirus, dejarlo ahí configurado de aquella manera y que cualquiera pueda instalarlo y pensar que eso te va a proteger contra todas las amenazas. Y algo que está poniéndose ya no de moda, sino que es esencial, es analizar cualquier incidente que pueda levantar sospechas para poder así actuar en consecuencia. Hemos visto, sobre todo durante los últimos días, con el caso de SolarWinds, cómo un análisis de incidentes permite desvelar pues, un ataque a nivel casi global a empresas de todos los tamaños y muy importantes. Aquí pues hace falta gente preparada, gente que sepa distinguir pues lo que es importante de lo que no lo es y simplemente ruido. No hace falta que todas las empresas tengan un equipo de investigación, un equipo IT capaz de reconocer este tipo de incidentes, lo pueden subcontratar, que para eso están las empresas de seguridad, etcétera. Pero que sí que tenemos que hacer es saber qué es lo que pasa dentro de nuestra red para poder identificar qué está bien y qué está mal. Y poco más, simplemente si tenéis alguna pregunta, no sé si hay tiempo para este tipo de Sí, a ver, cuestiones. tiempo hay, porque al final entre la charla de taco y eso nos sobra el tiempo. Ha preguntado Kubuntu Ajá, Clubs sobre, creo que era cuando se habló del ransomware en el móvil, el del FBI. Vale, pregunta que sí. el PIN, si te lo cambian, lo puedes quitar con ADB. Ahora sí, pero en aquel entonces estamos hablando de 2012-2013. Este tipo de amenazas, como las que te bloqueaban la pantalla, estaba pensado para usuarios con pocos conocimientos. Tú, con conocimientos, pues obviamente lo puedes cambiar sin ningún problema. Era un bloqueo de pantalla.
no cifraba la información, simplemente te impedía acceso a tu dispositivo. Eso es algo que lo he comentado a nivel histórico, eso no se hace, o lo he visto muy pocas veces actualmente, estamos hablando de, tío, de hace 7, Vale. 8 años. Yang Thind pregunta cómo un atacante sabe que les has pagado para enviarte el programa para desencriptar. Porque ellos lo que hacen es darte una dirección de su billetera de bitcoins, entonces tú haces el ingreso con un código de identificador único y eso se lo tienes que mandar. Entonces ellos comprueban que se ha realizado el pago, que con ese identificador corresponde a tu empresa y a partir de ahí pues es cuando pueden o no funcione o no. Y aquí hay como todo, hay delincuentes que son más profesionales que otros y cumplen su palabra y otros que les pagas y te quedas esperando que te envíen el descifrador. Ujú. Vale, luego, bueno, esto no es una pregunta en sí, pero Gerard Sec ha comentado que desconectaría las infraestructuras críticas de Internet. No sé, a ver qué opinas de esto. Claro, eso es una, es una solución efectiva, sí, pero poco práctica, por desgracia. También hay que tener en cuenta que las infraestructuras críticas no están todo conectado a Internet, está conectado a lo que es la parte IT, que normalmente es la parte de administraciones, los que llevan, por ejemplo, todo el tema de gestión. No es que mucha gente cuando habla de infraestructura crítica se piensa un reactor nuclear conectado y madre mía, vamos a morir todos. No, os digo yo que no, eso está aislado, eso no está conectado a Internet, ni siquiera los sistemas que están usándose, por ejemplo, en España, tienen nada que ver con los que usamos nosotros en casa. Son sistemas de escala, son sistemas totalmente aislados y que como mucho una irrupción podría producirse en el departamento de administración de una central eléctrica, pero no afectaría el funcionamiento de esa infraestructura crítica. ¿Vale? Entonces, ahí hay que distinguir. Hay otros que se están incluyendo con conexión a Internet. Se está viendo cierto movimiento en lo que es el Internet de las cosas, dispositivos que se están tratando de conectar para gestión remota. Y eso es lo que a mí realmente me preocupa. No por la disfunción o los problemas que pueda causar en el funcionamiento de esa infraestructura, sino porque puede generar pues, interrupciones o alarmas que luego no, a lo mejor no son tan graves, pero que causan pues, alerta en la población, desconfianza, etcétera. Es mucho más peligroso a día de hoy una infraestructura, por ejemplo, un medio de comunicación que sí que está casi todo conectado a Internet porque lo necesitan para trabajar, por la desinformación que se puede provocar, por el caos y el pánico que puede producir entre la población una noticia mal dada o dada a propósito para causar precisamente esa confusión, que ataques a infraestructuras críticas, por ejemplo, como hemos dicho, pues centrales hidroeléctricas, de estaciones de agua, de suministro de agua, etcétera. ¿Por qué? Porque al menos en España, que es lo que yo conozco, hay un Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas que eso lo tiene muy bien controlado, el aislamiento se suele producir bastante bien y si hay algún incidente no afecta a lo que es el funcionamiento normal de esa planta, esa infraestructura, siempre que estamos hablando, pues como hemos dicho, de suministros de agua, eléctrico, etcétera. Otros como sectores como el de la comunicación y demás sí que pueden verse más afectados. Vale, a ver, ¿hay alguna pregunta más? Eh, de paranoia pregunta qué puntos tendrías en cuenta en un análisis a niveles básicos. ¿Análisis de qué? ¿De un caso de ransomware o Sí, un... supongo. Bueno, a ver, ahí habría que ver perfectamente. Lo que nosotros intentamos hacer en principio es ver por dónde han entrado. Eso es básico. ¿Por qué? Porque ese agujero hay que taparlo lo antes posible para que no se vuelva a producir en un futuro. Entonces, ahí hay un problema y es que los atacantes profesionales borran sus rastros. Entonces, lo que es la parte de forense se complica. Hay que ver qué máquinas se vieran comprometidas, hay que ver por dónde se entró. Eso un sistema EDR te puede ayudar. A ver si se ejecutó en una máquina en concreto un fichero Excel que a su vez hizo un llamamiento a un servidor externo que descargó mediante un comando PowerShell una aplicación que causaba, por así empezar, el inicio del cifrado o filtración de información. Es ver pues depende mucho de la red a la que vayas a analizar, lo que tenga instalado, cómo lo tiene configurado y de tus dotes como analista. Porque, por ejemplo, lo que se puede hacer a nivel de forense es analizar los registros de Windows, aunque muchos ransomware ya los borran o los eliminan para evitar. Al final depende mucho de cada caso. No todos los casos de ransomware son Ujú. iguales. Vale, luego preguntan a ver si alguna vez se ha detectado al personal interno de una empresa haciendo un ataque a su propia empresa mediante ese tipo de ransomware de botón gordo. Yo no lo he detectado en persona, no conozco ningún caso. Eso no significa que no se haya producido. A ver, sería raro, pero no imposible. Sí que hemos visto que empleados pues, que quieran causar daños, pues porque se van de la empresa o algo, pues hayan ejecutado, no un ransomware, pero sí herramientas de destrucción de información.
o que incluso accidentalmente, pues no solamente por el tema de enlaces pulsados a través de un correo electrónico o un adjunto, pues han pinchado un USB que tenía algo, tal. De forma, digamos, voluntaria, utilizando estas herramientas, pues no tendría mucho sentido porque está pensado precisamente para afiliados que quieran, digamos, ganar dinero. Cantaría mucho, sería sospechoso porque se podía rastrear desde qué máquina se ha iniciado y ver qué usuarios estaban conectados, etcétera. O sea, por parte del usuario tendría una labor muy, muy, muy intensa de camuflar sus huellas. Ujú. Y luego, bueno, no sé si es una empresa, a ver, no sé si tendrás algo que comentar. Dicen que hubo un caso en una empresa química alemana con la red CERGAP Ujú. que la volaron por una cafetera IoT conectada a los dos wifis. Sí, bueno, casos de esos hay bastantes. Entonces, de la web alemana, pero muchos años antes, ya en 2012 creo que fue, incluso antes, ya hubo casos de cafeteras conectadas en empresas de Estados Unidos que fueron utilizadas para hacer movimientos laterales. Se conectan a la cafetera y a partir de ahí, movimiento lateral a través de la red corporativa, etcétera. Ese es el problema del Internet de las cosas, Ujú. que si no se securiza de forma adecuada, pues puede utilizarse para este tipo de ataques. Pero ahí hay que distinguir entre empresas, infraestructuras críticas y dentro de las infraestructuras críticas, qué sección de esa infraestructura crítica se ve afectada. Ujú. Pues eso, creo que ya no hay ninguna pregunta más. Así que, bueno, muchísimas gracias. Ha sido muy interesante la ¿A charla. vosotros? Y pues eso, ahora pasaremos a la charla de Luis, ¿vale? Bueno, Perfecto, muchísimas gracias. adiós.